Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más profundas y, la verdad, más difíciles de la teología. Y lo vamos a hacer siguiendo el relato de El conflicto de los siglos para explorar juntos qué nos dice esta fuente sobre el misterioso origen del mal. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Vemos sus consecuencias por todos lados. El dolor, la destrucción. Es casi imposible no detenerse a pensar, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo es posible que exista? El texto que analizamos nos lo advierte desde el principio. Estamos ante un misterio muy, muy profundo. Uno que, si no lo manejamos con cuidado, podría terminar por cegarnos, por no dejarnos ver otras verdades que son incluso más grandes. Así que vamos a ir paso a paso. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezamos a desentrañar esto? Pues, lo primero es entender cómo la fuente define el problema en sí, o sea, qué es exactamente el mal en este contexto. Y aquí tenemos el punto de partida, que es, digamos, innegociable en esta narrativa. Según este texto, Dios no es, bajo ninguna circunstancia, responsable de que el pecado entrara en escena. Esta idea es la base sobre la que se construye todo lo demás. Ok, pero entonces, ¿qué es el pecado? La fuente lo define de una forma muy específica. Es una transgresión de la ley. Lo describe como un intruso, algo misterioso e inexplicable, algo que, simplemente, no tiene excusa para existir y que va en contra de la ley del amor, que es el fundamento de todo. Para poder entender cómo algo se rompe, primero hay que ver cómo era cuando estaba perfecto, ¿cierto? Así que vamos a imaginar por un momento cómo era el universo antes de que toda esta discordia apareciera. Pues miren, al principio todo el universo vibraba en una misma sintonía, la del amor perfecto. El amor hacia Dios era la nota principal, y de ahí surgía un amor total y desinteresado entre todos los seres. El resultado era una paz y una alegría que lo llenaban todo. Y aquí, ojo, que viene un concepto que es absolutamente clave: la libertad. El servicio a Dios no era una sumisión obligada, para nada. Era algo voluntario que nacía de entender y apreciar de verdad quién era Él. Así que la libertad era, en realidad, la base de toda esa armonía. Entonces, si juntamos ese amor perfecto con esa libertad total, ¿qué obtenemos? Pues eso, una armonía absoluta. Cada rincón del universo estaba en perfecta sintonía con la voluntad de su creador. Era un estado de paz y gozo puros. Y en medio de toda esta perfección, había un ser, bueno, un ser verdaderamente extraordinario. Su nombre era Lucifer. Y no era un ser cualquiera. Era el principal de los querubines cubridores. El texto lo describe como el sello de la perfección, rebosante de sabiduría y de una belleza increíble. De hecho, después de Cristo, era el ser creado más honrado de todos. Pero como en toda gran historia, es justo aquí, en el punto más alto, donde una sombra empieza a crecer en el ser más glorioso del cielo. Y el contraste es impactante. Lucifer pasó de ser este querubín ungido, amado, lleno de sabiduría, a albergar una ambición secreta en su interior. Empezó a desear ser como Dios, a querer para sí mismo el homenaje que solo le pertenecía al Creador. Y poco a poco, ese deseo de autoexaltación lo fue consumiendo. Y este pensamiento se convirtió en el epicentro de su caída. Seré semejante al Altísimo. Esa fue la primera nota que desafinó en la sinfonía perfecta del cielo. El orgullo por su propia gloria lo llevó a desear un poder que no le correspondía. Claro, un deseo tan potente no se iba a quedar solo en su mente. No. Se transformó en un conflicto abierto que iba a sacudir los mismos cimientos del cielo. La estrategia de Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue increíblemente sutil y metódica. Primero, escondió sus verdaderas intenciones detrás de una máscara de lealtad. Después, empezó a sembrar la idea de que las leyes de Dios eran restrictivas. Luego, directamente tergiversó las palabras y las motivaciones del Creador. Y para rematar, acusó a los que seguían siendo leales de ser indiferentes. Y aquí viene uno de los puntos más fuertes según este relato. Se le ofreció el perdón,
Se le dieron oportunidades una y otra vez, pero su orgullo era tan grande que le impidió aceptar. Se aferró a su postura, insistiendo en que no tenía de qué arrepentirse, y con eso se lanzó de cabeza al gran conflicto. Ese conflicto que empezó en el cielo, eventualmente se trasladó a la tierra. Y es aquí donde la historia, según la fuente, encuentra su punto culminante y su respuesta definitiva. Ese grito de la multitud, influenciada por Satanás, fue la manifestación más pura de su rebelión. Fue el carácter odioso y destructor de Satanás, puesto en evidencia contra el propio Hijo de Dios. Y en un contraste total, absoluto, resuenan las últimas palabras de Cristo en la cruz: consumado es. La fuente nos explica que esto no fue una derrota, sino todo lo contrario. Fue la culminación de un sacrificio que, por fin, le quitaría la máscara al mal delante de todo el universo. Entonces, ¿qué fue lo que la cruz demostró según esta narrativa? Bueno, varias cosas clave. Primero, desenmascaró por completo a Satanás, mostrando su verdadera cara de mentiroso y asesino. Al mismo tiempo, reveló el carácter de Dios, uno de amor y justicia infinitos. Y finalmente, probó dos cosas más: que la ley de Dios no cambia y que su gobierno nunca fue responsable del pecado. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos por fin a la resolución de este conflicto cósmico, tal y como lo describe la fuente. El texto es muy claro al respecto. En el juicio final, cuando el autor de todo este mal sea confrontado, simplemente no tendrá nada que decir. No podrá ofrecer ni una sola excusa para su rebelión. Toda boca se callará, y quedará demostrado para siempre que el pecado nunca tuvo justificación. Y así se llega a la victoria final. El mal será borrado del mapa, para siempre. La aflicción no volverá a levantarse una segunda vez, y la armonía eterna, la que existía al principio, será restaurada en todo el universo. Y esto nos deja con una última reflexión. Una vez que el mal sea destruido, el recuerdo de este terrible experimento servirá como una lección, una salvaguardia eterna. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué lección fundamental aprenderá el universo de todo esto, para siempre?